The Eminence in Shadow. La eminencia de la luz, capítulo 12. Profecía de calamidad. Capital de Midgar. Palacio Real. Despacho privado de la princesa Iris. En el primer piso del palacio, el baile de gala continuaba con normalidad. Sin que ninguno de los nobles invitados supiera que en ese mismo momento y 3 pisos más arriba, la princesa Iris Midgar estaba reunida con el misterioso y peligroso criminal buscado conocido como Nova. Dentro del despacho de Iris, Nova se encontraba sentado frente al escritorio de ella con los pies apoyados en este, mientras bebía tranquilamente de una copa de vino. Frente a él, se encontraba Iris, a quien no le hacía ninguna gracia la escena y seguía aferrando su espada con firmeza y apuntando con ella al chico. Nova. Entonces tú eres quien luchó contra Shadow días atrás provocando caos en todo el mundo, lo preguntaré solo una vez antes de arrestarte. ¿Qué haces aquí? Nova no lucía para nada intimidado por la espada de la princesa, más bien incluso divertido. ¡Qué grosera! ¿Esa es forma de recibir a un invitado? Parece que no les enseñan educación a las princesas de hoy día. Iris frunció la mirada ante la actitud despreocupada y burlona del intruso. Sin embargo, ante su pregunta, lo miró confusa. Invitado. ¿Tú eres Arthur Gorman? ¿El dignatario del Imperio de Vegalta con información sobre Shadow Garden? Nova tomó otro sorbo de vino y suspiró. Estoy empezando a pensar que tu hermana es la inteligente de la familia, ella lo captó enseguida. Arthur Gorman no existe y no vengo exactamente de Vegalta, a pesar de tener varios contactos allí. Pero sí tengo información sobre Shadow Garden. Y puede que te la des si comienzas a tratarme con un poco más de hospitalidad. Iris captó el mensaje de que Nova y su hermana Alexia se habían visto antes de esa reunión, y apretó la mano que sujetaba su espada ante el insulto del chico. En ese momento recordó de que le había sonado el apellido Gorman. Un suceso ocurrido hace 3 años en el Imperio de Vegalta, sobre Sergei Gorman. Un miembro de las 7 espadas de Vegalta, que traicionó al Imperio y desapareció sin dejar rastro. No lo había recordado antes al estar más interesada en la información que esa persona pudiera ofrecer sobre Shadow Garden, y aún lo estaba. ¿Qué sabes sobre Shadow Garden? Dímelo y tal vez no te arreste aquí mismo. Nova sonrió de lado, notando que había captado aunque fuera un poco la curiosidad de Iris por sobre su orgullo. ¿Arrestarme? Dime un solo crimen que haya cometido contra las leyes de Midgar. A menos que vayas por ahí arrestando a todos los que sean más fuertes que tú. Pero si es así, déjame decirte algo, princesa, necesitarás una prisión más grande. El rostro de Iris enrojeció de ira y apretó los puños. Divertido ante esto, Nova continuó. Y en cuanto a que sé sobre Shadow Garden, más que tú, definitivamente. De hecho, tal vez estoy aquí para ayudarte, princesa, y sí que necesitas ayuda. El reino de Midgar se está yendo al demonio y la gente solo te culpa a ti. Los ojos de Iris brillaron con rabia por un instante antes de finalmente responderle alzando la voz. ¿Cómo te atreves? Soy la princesa Iris Midgar. Mi deber es proteger al reino y a todos sus habitantes de quienes amenazan la paz, como Shadow Garden y como tú. Le espetó la chica. En respuesta, Nova sonrió con burla y comenzó a aplaudir lentamente, mientras acomodaba los pies en el escritorio de Iris. Y estás haciendo un trabajo estupendo al respecto, felicidades. De camino hacia aquí escuché como todo el mundo en las calles estaba hablando de ti. Sobre cómo la valiente y hermosa princesa Iris se enfrentó al malvado criminal Shadow, finalmente derrotándolo y humillándolo en público. No, espera, eso nunca ocurrió. En realidad fue al revés, ¿cierto? Aquello fue suficiente para Iris, quien explotó de rabia. Poder mágico de color rojo la rodeó, mientras alzaba su espada para atacar a Nova. Cállate. La espada bajó sobre el chico a gran velocidad y precisión, al mismo tiempo que una nube de polvo llenaba la habitación y varios de los muebles se sacudían por el viento generado. Sin embargo, cuando el polvo se disipó, Nova seguía sentado en la misma posición que antes. Con una mano seguía sujetando su copa de vino. Mientras que con la otra había detenido la espada de Iris. La sujetaba por el filo, pero sin hacerse nada de daño, mientras lucía casi aburrido. Iris amplió los ojos, al ver que él había logrado detener su ataque con solo un perezoso movimiento de su mano y sin usar magia alguna. El chico solo había usado su poder mágico para evitar que los guardias fuera de la habitación escucharan el alboroto y fueran alertados de su presencia. Eso fue estúpido, incluso para ti, princesa, dijo Nova con un suspiro, luego se tomó su tiempo para terminar de un trago su copa de vino y dejarla en la mesa, para luego clavar sus ojos azules en Iris. Pero esta vez su expresión de burla y diversión había desaparecido de su rostro, reemplazada por una expresión fría y despiadada.
Pero, como sé que ustedes los de la realeza tienen problemas para seguir órdenes en lugar de darlas, te daré otra oportunidad. Apretó ligeramente la mano que sujetaba el filo de la espada de Iris y ésta se partió en pedazos. La chica apartó su mano con un leve grito de dolor, como si una descarga eléctrica hubiera recorrido su cuerpo. Cuando volvió a levantar la mirada, solo vio la expresión fría de Nova, quien agregó: Ahora, sé una buena princesa, siéntate, y cierra la boca. Iris miró a Nova con una mezcla de shock y rabia en su rostro, mientras la mano que había sujetado su espada temblaba ligeramente y la energía mágica roja a su alrededor desaparecía. La única persona que había logrado hacerla sentir así de débil e impotente había sido Shadow y lo odiaba por eso. Ahora Nova le había hecho sentir la misma impotencia, pero con él había algo diferente. Para ella Shadow actuaba con poder en bruto y de forma casi desquiciada, lo había probado cuando casi destruye toda la capital riendo durante su pelea contra ella y Beatrix durante el festival Busin. Sin embargo, la postura de Nova era más calmada, fría y calculadora. Pero con una simple acción le había demostrado que poseía un poder que rivalizaba con el de Shadow y que podía matarla a ella y a todos los presentes en el palacio de así quererlo. Y en el fondo eso la aterraba. Finalmente y derrotada, Iris decidió escuchar lo que el chico tenía para decir, por lo que reacomodó del suelo una de las sillas frente a su escritorio y se sentó. Al verla obedecer, Nova volvió a su expresión serena. Así me gusta. Ahora, iré al grano. Shadow es mi enemigo, supongo que eso quedó claro cuando noches atrás apagué la luna solo para intentar matarlo. Y voy a ser generoso y decir que tú eres su enemiga. Aunque luego del fiasco del festival Busin, probablemente él ni te considere como tal. Nova dijo esas últimas palabras dirigiéndole una sonrisa burlona a Iris. La rabia volvió a aparecer en los ojos de la princesa, pero se contuvo y se limitó a apretar con fuerza ambos lados de su asiento. Satisfecho con su reacción, el chico continuó. Por lo tanto, supongo que eso te convierte en la enemiga de mi enemigo. Entonces, Iris Midgar, ¿te gustaría ser mi amiga? Iris lo miró confusa, pero comprendiendo hacia dónde quería llegar. Lo que estás proponiendo es una alianza, contra Shadow. Para su sorpresa, Nova negó con la cabeza. No exactamente. Una alianza implicaría que ambos seríamos iguales y por lo tanto tú tendrías libertad de decisión y acción. Lo que propongo es que colaboremos, pero tú seguirás mis órdenes. Dejarás de actuar contra Shadow Garden por tu cuenta a menos que yo te lo diga, seguirás únicamente mis instrucciones, al pie de la letra y sin cuestionarlas. Y si haces todo bien y eres una buena princesa, como recompensa te daré lo que más deseas, la cabeza de Shadow en bandeja de plata. Iris frunció la mirada, sabiendo que básicamente lo que Nova quería es que siguiera sus órdenes. Pero también sabía que no tenía ni la fuerza ni el poder mágico para hacerle frente. Además, Nova era la única persona que conocía que se había enfrentado a Shadow y había sobrevivido. Y más siendo una pelea de gran magnitud, al haber hecho temblar todo el mundo y apagado la luna por unos minutos. Si alguien tenía realmente la oportunidad de finalmente derrotar a Shadow y destruir la organización criminal de Shadow Garden, entonces era él. Te escucho, dijo finalmente, intrigada por el plan de Nova. Este sonrió en una línea y se puso de pie, acercándose hacia una de las ventanas y contemplando la lluvia que caía fuera, de espaldas a Iris. Shadow Garden está casándome, luego de que demostré ser una amenaza real para ellos y para Shadow. Llaman a sus soldados de Elite Numbers, son todas mujeres jóvenes, en su mayoría elfas y teriántropes, pero cuyo poder y habilidades superan por mucho las de un caballero oscuro promedio. Tengo la impresión de que pronto enviarán a la mayoría de ellas aquí a la capital, buscando acorralarme y superarme numéricamente. Y yo pienso dejar que pase exactamente eso. Mi segunda batalla contra Shadow Garden se acerca. Y el reino de Midgar será el escenario principal del espectáculo. Al escuchar al chico, Iris absorbió toda esa nueva información sobre Shadow Garden y cómo estaban compuestas sus filas. Pero al escuchar su última frase, la princesa frunció la mirada. No me importa que tan fuerte seas, lo que planeas es convertir la capital en tu campo de batalla personal. No dejaré que destruyas la ciudad ni que civiles inocentes mueran en el fuego cruzado entre tú y Shadow. Nova no volteó a verla, mientras seguía mirando por la ventana. En cuanto a la ciudad, se llama daño colateral, princesa. Después de todo, si no recuerdo mal, tú y la llamada diosa de la guerra Beatrix hicieron lo mismo cuando lucharon contra Shadow hace 2 años, ¿no es cierto? Ante la provocación de Nova, Iris solo pudo mantenerse en silencio. Por lo que este continuó. Pero en cuanto a los civiles, ahí es donde entran tú y tus primeras órdenes.
necesitarás ampliar tu patética guardia carmesí y reclutar a más caballeros oscuros. No me importa cómo, pero haz que suceda. Una vez tengas a varios hombres a tu servicio, cierto día tendrán que evacuar por completo cierta zona de la ciudad. Poner a los civiles que puedan a salvo, pero mantener todo en absoluto secreto para que nadie en Shadow Garden sospeche nada. Deberías agradecerme. Finalmente tu guardia carmesí hará algo útil desde que los creaste. Iris parpadeó un par de veces, incrédula ante lo que Nova le estaba pidiendo. Entonces, en resumen, ¿quieres que en poco tiempo aumente las filas de mi guardia carmesí a pesar de la falta de espadas fuertes en el reino? Y no solo eso, también quieres que organice una gran evacuación de cierta zona de la capital y que lo mantenga todo en secreto. Esta vez el chico sí se dio vuelta y clavó sus ojos en los de Iris, de forma calmada pero también firme. Exactamente. ¿Acaso es demasiado para la heredera al trono de Midgar? Si es así, dímelo para no hacerme perder más mi tiempo. Iris apretó los dientes con rabia y frustración. Se estaba cansando de la actitud burlona y autoritaria de Nova, pero también parte de ella sabía que esa sería su única oportunidad para finalmente derrotar y atrapar a Shadow. Para traer la paz a su reino y para que sus habitantes volvieran a confiar en que ella podía protegerlos. Será difícil, pero podría conseguirlo, dijo finalmente, a lo que Nova sonrió en una línea, satisfecho. Sin embargo, había algo que Iris no entendía. Antes dijiste que tienes la impresión de que Shadow Garden vendrá por ti a Midgar, ¿cómo lo sabes? Porque yo mismo me aseguré de que así fuera. Esta es otra cosa que no sabes, princesa, pero ahora mismo hay gente de Shadow Garden infiltrada en tu baile de gala. Mientras hablamos, una de las mismas 7 sombras de Shadow, está 3 pisos más abajo, aparentando ser alguien más, respondió el chico, recordando que se había dejado ver a propósito por Epsilon, minutos atrás. Para que, luego del baile, informara al resto de las 7 sombras que él se encontraba en Midgar. Sin embargo, al escuchar las palabras de Nova, Iris se puso de pie de golpe. ¿De qué hablas? ¿Quién de Shadow Garden está en el palacio? Nova suspiró levemente. Une los puntos, princesa. La compañía Mitsugoshi, la famosa pianista Shiron, incluso tengo entendido que hace unas semanas estuvo aquí la aclamada escritora Natsume Kafka, en una firma de libros. Te dejaré de tarea investigar cuando comenzaron a surgir y hacerse famosos y cuando Shadow Garden comenzó a operar en el mundo, y tendrás tu respuesta. Después de todo, toda gran organización criminal necesita de una fachada. Y tú prácticamente les abriste las puertas de tu palacio a tus propios enemigos durante años. Si tú eres el futuro de este reino, no me extraña que Midgar se esté cayendo a pedazos. Nova podía notar la incredulidad de Iris ante sus palabras e insulto, y su frustración por no haberse dado cuenta antes. Por lo que agregó. Pero ahora que sabes eso, no harás nada estúpido con esa información. Shadow Garden no puede saber lo que hablamos aquí hoy. Como dije, ellos sabrán que estoy en Midgar y vendrán por mí, y yo los estaré esperando con una sorpresa, especialmente para Shadow, respondió, recordando su plan. Atraería a Shadow Garden a Midgar, y luego atacaría donde las 7 sombras y Shadow menos esperaban. Ya solo faltaban ultimar algunos detalles para ese momento, pero primero debía terminar su reunión con Iris. Por lo que se alejó de la ventana y se acercó un poco a la princesa. Ya sabes lo que necesitas saber de mi plan y tus primeras órdenes. Las cartas están sobre la mesa y el reloj corre. Entonces, princesa Iris Midgar, ¿tenemos un acuerdo?, dijo, mientras extendía una de sus manos hacia Iris. La princesa lo pensó por varios segundos, mientras fulminaba a Nova con la mirada. Pero antes de tomar una decisión, había una última cosa que quería aclarar. Con una condición. Si colaboro contigo y logramos derrotar a Shadow, entonces él enfrentará a la justicia de Midgar por todos sus crímenes. Si es encontrado culpable, entonces será ejecutado y tú podrás hacerlo como desees. Pero no antes, la gente de Midgar tiene que ver que el sistema funciona y que incluso los criminales como Shadow reciben un juicio. Dijo esto con firmeza, a pesar de la imponente presencia de Nova ante ella. El muchacho la observó durante varios segundos con sus ojos azules y fríos. Finalmente sonrió de forma encantadora y simplemente respondió, mientras seguía extendiendo su mano hacia ella. Por supuesto. A pesar de la sonrisa de Nova, la expresión de su rostro era impasible, por lo que Iris no podía notar si estaba mintiendo o no. Y la princesa sabía que de estarle mintiendo, no podría hacer nada para evitar que Nova matara a Shadow justo luego de su captura. Pero en su lucha contra Shadow Garden, ella se estaba quedando sin tiempo y sin opciones. Por lo que decidió arriesgarse. Muy bien, Nova.
Tenemos un acuerdo. Extendió ella también su mano y estrechó la del chico brevemente. Aunque parte de ella no podía evitar tener la ominosa sensación de que acababa de hacer un pacto con el diablo. Por su parte el chico sabía, gracias a los espías del culto de diablos en la corte de Midgar, que Iris negaba la existencia del culto, creyendo realmente que ellos eran una invención de Shadow Garden e incluso acusando a su hermana Alexia de ser una traidora, por decir lo contrario. Incluso a Nova eso le parecía muy estúpido por parte de Iris, pero le convenía para sus planes el que la princesa estuviera enfocada solo en Shadow Garden. Por lo que no se molestaría en decirle la verdad en esa reunión. Nova sonrió satisfecho luego de soltar la mano de Iris. Ahora tenía en una mano al culto de diablos y en la otra al reino de Midgar. Excelente, tal vez no seas tan estúpida después de todo para gobernar Midgar. Ahora debo irme, estaré en contacto para ver cómo avanzas con el plan y darte nuevas órdenes cuando se acerque el momento de actuar. Y recuerda, Iris Midgar, yo nunca estuve aquí. Se giró hacia la ventana que daba al balcón para marcharse por allí y la abrió. Sin embargo, antes de elevarse hacia el cielo y desaparecer de vista en medio de la tormenta, se detuvo en seco. Ah, casi lo olvido. Como un acto de buena fe por nuestro acuerdo, te diré algo más que sé sobre Shadow Garden. Aunque tal vez lo encuentres gracioso, habiendo estado frente a él tantas veces y nunca darte cuenta de quién es en realidad. Iris lo miró confusa, ya que parecía que se estaba refiriendo a una persona. Justo antes de marcharse Nova se giró hacia ella, clavó sus ojos en ella nuevamente y sonrió de lado, antes de hablar. El verdadero nombre de Shadow es Shika Genou. Academia Midgar de Caballeros Oscuros. Salón privado. ¿Qué? ¿Conociste al tal Nova anoche? Exclamó Claire Cagenou, sorprendida. Baja la voz, maldición. ¿De qué sirve que nos reunamos aquí en privado? Le respondió Alexia, exasperada. Ambas estaban reunidas en uno de los salones privados que la academia reservaba para la realeza, mientras tomaban una taza de té de Mitsugoshi. Desde que habían comenzado a trabajar juntas para investigar la conspiración del culto de diablos, Alexia había decidido que se reunirían allí para discutir sus planes y avances. Era la tarde siguiente al encuentro que tuvo con Nova en el baile de gala en el palacio y luego de las clases del día se había reunido con Claire allí, para resumirle lo que había pasado con él. A pesar de que su hermana Iris había querido mantener la existencia de Nova como un secreto, para no sembrar más el pánico en el reino. De alguna forma la noticia se había filtrado y llegado a la academia, donde no tardó en expandirse de boca en boca. Que al parecer había otro misterioso caballero oscuro igual de fuerte que Shadow y que ambos habían luchado la noche en que el suelo tembló y la luna se apagó. Alexia sabía que luego de bailar con ella, Nova se había reunido con Iris, que era para lo cual había asistido al palacio en primer lugar. Su hermana ya casi no le hablaba debido a su desconfianza por creerla una traidora, pero Alexia pudo notar que cuando salió de esa habitación, Iris lucía de algún modo más decidida que antes, y eso la preocupaba. En cuanto terminó de relatarle a Claire lo sucedido, esta suspiró con fastidio y cansancio. Nova, desde esa maldita noche donde el mundo casi se viene abajo, toda la academia está hablando de él y Shadow. Y ellos no son los únicos. La chica le mostró su mano izquierda a Alexia y ésta pudo notar que tenía muchas más vendas de lo normal. Y cuando Claire retiró los vendajes, pudo ver por qué. El sello mágico de Aurora, la bruja de la calamidad, que ella llevaba siempre en su mano lucía distinto. Parecía palpitar en la mano de la chica, brillando con intensidad y un fuerte color rojo. Lleva brillando así desde la noche de la pelea de Shadow con Nova. Tuve que ponerme más vendas para no llamar la atención en la academia. Pero siempre que pienso demasiado en los rumores sobre Nova, la mano comienza a dolerme con fuerza. Como si Aurora intentara advertirme o decirme algo sobre él. De pronto, la mano volvió a dolerle con fuerza de nuevo. Porque Claire se la sujetó con un gruñido y la miró molesta. Pero en lugar de eso y de ser tan misteriosa. Sería muy útil que Aurora fuera al grano y me diga lo que necesito saber. Le gritó a su mano, pero como siempre, no hubo respuesta alguna. Alexia intentó calmar la frustración de su amiga. No necesitamos a Aurora para saber que Nova es peligroso. Pero no parece formar parte oficialmente del culto de diablos o ser uno de sus rounds. Por lo que Nova me dijo en el baile, parece que él los está usando para su propio objetivo de destruir a Shadow. Claire apartó finalmente la mirada de su mano y miró a Alexia. Mientras volvía a cubrirse su mano con las vendas. Todavía no puedo creer que realmente bailaras con él, ¿en qué estabas pensando? La princesa se sonrojó levemente por la vergüenza y apretó los puños. No fue precisamente idea mía.
No podía luchar contra él y tenía que ganar tiempo para saber sus planes y que no matara a todos en el palacio. Claire suspiró levemente. Está bien, concentrémonos en lo importante. Si Nova no forma parte del culto y como dices no le interesa la resurrección del demonio Diablos, entonces deberíamos tratarlo como un problema aparte. Tendremos que esperar a ver qué ocurre en su guerra contra Shadow Garden. Y mientras tanto seguir investigando al culto por nuestra cuenta. Alexia asintió, recordando algo que había averiguado. Supongo que tienes razón, Nova está fuera de nuestro alcance por ahora. Eso me recuerda, descubrí algo sobre el culto, más precisamente a uno de sus espías en la corte de mi hermana. Uno de sus consejeros de confianza que siempre le insiste en que los únicos culpables de la crisis que hay en el reino de Midgar son Shadow Garden. Estuve vigilando sus movimientos y siguiéndolo por varios días, hasta que descubrí algo. La chica hizo una breve pausa para tomar un sorbo de té, y luego continuó. Hace unos días, lo seguí hasta un callejón cercano al palacio y allí se reunió con un hombre encapuchado con el uniforme de los soldados del culto que hemos visto antes. Hablaban en forma muy baja y desde mi escondite no pude escuchar toda la conversación. Pero sí escuché un nombre. Loki. Ambos hombres hablaban sobre ciertas órdenes suyas, y lo llamaron el Dosndo asiento de los Rounds. Claire amplió los ojos. Los Rounds son los 12 líderes del culto. Fenrir era el 5 asiento. Alexia asintió. Exacto. Eso prueba que uno de los Rounds es responsable de infiltrar a personas en nuestra corte para manipular a mi hermana. Hacerle creer que el culto no existe y dirigir toda su atención y odio hacia Shadow Garden. Pienso continuar siguiendo a este hombre, hasta averiguar más sobre Loki y sus planes. Si consigo pruebas contundentes, entonces reuniré a mi hermana y a mi padre, el rey, y se las presentaré al mismo tiempo. Entonces ni siquiera Iris podrá negar que está equivocada. Claire frunció la mirada. Podría funcionar, pero también es un plan tremendamente arriesgado y estúpido, al menos déjame acompañarte. Alexia negó con la cabeza. Gracias, pero no, puedo cuidarme sola. Sé moverme por el palacio y fuera de este y una persona llama menos la atención que dos. Además, aún no controlas el poder de Aurora en tu mano izquierda y con regularidad pierdes el control. Si el culto descubre tu relación con la bruja de la calamidad, entonces querrán capturarte de nuevo. Y no podemos dejar que tal poder caiga en sus manos. La chica suspiró frustrada, pero reconociendo que su compañera tenía razón. Bien, entonces seguiré investigando desde aquí todo lo que pueda sobre Aurora y sobre el culto de diablos. Si Fenrir tenía un laboratorio justo debajo de la academia, entonces ellos y el culto están más relacionados de lo que pensamos. Alexia asintió, estando de acuerdo con el plan. Sin embargo, había algo que aún no le decía a Claire, algo que dudaba si debía decirle o no. Pero finalmente se decidió que tenía derecho a saberlo, por más delicado que fuera. Por lo que bebió otro sorbo de té, para prepararse y habló. Claire, hay algo más que aún no te dije. Algo que Nova me dijo anoche. Claire la miró confusa y en silencio, por lo que Alexia continuó. Tiene que ver con Poch, digo, con Sid. Aún no hay nada seguro y tal vez sea mentira. Pero creo que existe la posibilidad de que Nova pueda ir por él. Unos segundos después, fuera del salón, se escuchó el fuerte sonido de una taza rompiéndose y una mesa haciéndose pedazos. Lo mataré. Juro que voy a matarlo. Maldición Claire, cálmate. Claire intentaba marcharse del lugar, rodeada de un aura asesina. Mientras que Alexia intentaba retenerla por los hombros, sin causar un alboroto en toda la academia. No me importa que Nova sea igual de fuerte que Shadow. Si se atreve a tocar a Sid lo mataré. No sabemos si realmente va a hacerlo. Tal vez solo lo decía para engañarme y distraerme al saber que lo estaba investigando. No veo que pueda querer a alguien como Nova con alguien completamente normal y promedio como Poch. Ese razonamiento calmó un poco a Claire, quien dejó de intentar quitarse de encima a Alexia para marcharse. Eso es cierto, Sid nunca se metería con alguien así. Alexia asintió, arriesgándose a soltar a Claire al verla un poco más calmada. Aún así no quise arriesgarme. Envié a 2 guardias a vigilar desde lejos la habitación de Poch cada tanto tiempo y reportar cualquier cosa sospechosa. Además, esta mañana fui a verlo y lucía tan normal y despreocupado como siempre, es fastidioso. Prácticamente tuve que arrastrarlo conmigo hacia la academia para que asistiera a clases hoy. Si él está en peligro, entonces lo sabremos y podremos impedirlo. Luego de escuchar la explicación de Alexia, Claire tuvo una idea. Tengo una forma de saberlo.
Podemos saber qué trama Nova realmente y ahora mismo. Antes de que Alexia le preguntara de qué diablos estaba hablando, Claire se arrancó las vendas de su mano derecha y comenzó a gritarle al sello mágico que brillaba en esta. Sé que me escuchas, Aurora. Se acabaron los juegos. Mi hermanito Sid podría estar en peligro. Si sabes algo sobre Nova, quiero que me lo digas todo ahora mismo. Durante varios segundos solo hubo silencio. Sin embargo, Claire siguió insistiendo con terquedad, sujetando su mano izquierda y gritándole a esta con furia. Impulsada por su deseo de proteger a Sid. Aurora. Aurora. ¿Quién es Nova? ¿Qué tiene que ver con mi hermano? Responde de una maldita vez. Alexia pensaba que era en vano y ya iba a intentar calmar a su amiga de nuevo. Cuando algo sucedió. ¡Ac! Claire. Claire emitió un grito de dolor y se dobló hacia adelante. Mientras que el sello en su mano comenzaba a brillar aún más, inundando todo el cuerpo de Claire y el salón de color rojo carmesí. De pronto, cuando Claire se reincorporó, Alexia emitió un grito ahogado. Su rostro y cuerpo habían cambiado por el de una mujer adulta, de cabellos violetas y voluptuosa. Alexia recordaba haberla visto luchando contra Shadow 2 años atrás, en la ceremonia conocida como la prueba de la diosa en Lindworm. Era Aurora, la bruja de la calamidad. La mirada de Aurora lucía perdida, sin mirar a Alexia directamente, como si ella realmente no estuviera allí. Pero unos segundos después, sus ojos se pusieron blancos y comenzó a hablar. Su voz hermosa y profunda resonó por todo el salón, mientras parecía estar recitando algo de gran importancia. La era de la calamidad ha llegado. El fin de los tiempos se acerca. Todo comienza con la llegada de la luz, para enfrentar a la oscuridad. Venganza contra ambición, blanco contra negro, imparable contra inamovible. Los avatares opuestos pero iguales se encontrarán. Menos 3 veces chocarán y al mundo estremecerán. Al final, ninguno sobrevivirá. Sin embargo, nada es lo que parece. Pues la luz se oscurecerá y la oscuridad se esclarecerá. Pero la verdadera oscuridad se oculta detrás del trono de la luz. Tramando un complot durante años, lista para actuar. Y muy pronto será demasiado tarde para detenerla. El mundo se romperá, el gran demonio renacerá y los 3 héroes regresarán. La traición y rebelión, una familia romperán. Menos una sola decisión, todo podría cambiar. Pero al final, la única oportunidad para salvarnos de la aniquilación total será. ¡Ac! Sin embargo, Aurora no pudo terminar esa última frase, al gritar de dolor con la voz de Claire y caer sentada en un sillón del salón. Aquella luz roja volvió a envolver su cuerpo y al apagarse, este volvía a ser el de Claire, quien jadeaba profundamente y lucía extremadamente agotada. Claire. Alexia se acercó a ella, pero no parecía tener ninguna herida. Claire se tomó unos segundos para recuperar el aliento, antes de responder. Estoy bien, pero eso fue muy extraño. Podía escuchar todo pero no podía controlar mi cuerpo. Aurora no pudo terminar de decir lo que quería. Mi cuerpo no resistió. Al asegurarse de que estaba bien, Alexia comenzó a pensar en lo que acababa de ocurrir y en las misteriosas palabras de Aurora. De pronto, una idea cruzó su mente y corrió hacia un escritorio en el salón. ¿Qué? Alexia. La llamó Claire, confusa. Pero la princesa ya había tomado papel, pluma y había comenzado a escribir con rapidez. Claire se levantó con dificultad y se acercó a ella. ¿Qué estás haciendo? Escribiendo todo lo que dijo Aurora, mientras aún está fresco en mi mente. Le respondió Alexia, de espaldas a ella y escribiendo línea por línea en el papel. Pero luego se giró para mirarla a los ojos, con una expresión decidida y un brillo en su mirada. Creo que la bruja de la calamidad nos acaba de dar una profecía sobre el futuro. Y que tanto Shadow como Nova son la clave. Próximo capítulo. Voluntad imparable.